Fantástico. Genial. Hoy vamos a hablar sobre cómo construir un cliente de API HTTP en Go. Mi nombre es Juan Brandao. Soy director de Ingeniería de Datos en Procter & Gamble. He estado trabajando con datos aproximadamente desde 2015. He tenido varios tipos de roles en el mundo de datos. Ciertamente es algo por lo que siento pasión. Y he estado utilizando Go desde el 2018. No necesariamente es el lenguaje obvio que nos encontramos en el mundo de datos, pero todas sus bondades son tremendas y tienen un potencial de aplicación que estamos utilizando acá. Y uno de ellos es para construir y comunicarnos con distintos tipos de servicios web a través de clientes. También soy panameño, vivo en Panamá y es un gusto estar acá. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver cómo estructurar un paquete de cliente. Vamos a hablar bastante sobre el cliente, cómo configurarlo, hacer autenticación, los métodos del mismo, cómo manejar los errores del API, cómo acceder a los recursos a través de servicios, cómo estructurar los archivos, un poco de pruebas, registro de eventos y el manejo de tiempo de espera. Rápidamente, ¿qué es un cliente? Para hablar de clientes tenemos que hablarlo en el contexto de comunicación, servidores y clientes. Los servidores proveen acceso a los recursos y son los que están siempre encendidos, siempre esperando solicitudes. Y los clientes son aquellos que solicitan estos recursos y son los que inician la comunicación con los servidores. ¿Qué vamos a construir hoy? Pues un cliente que luce de esta manera, que simplemente instanciamos y nos permite comunicarnos con el servidor y los recursos que hace disponible. En este caso, el servidor y el API que vamos a estar desarrollando de ejemplo es el API de Deezer, que es un servicio de streaming de música que nos da acceso al catálogo de canciones, artistas, álbumes de la plataforma. Entonces, para desarrollar un cliente es muy importante comprender, leer y familiarizarse con la referencia del API. En el link que ven en pantalla encontramos la referencia de este API, pero básicamente una referencia está formada por distintos grupos de recursos a los que podemos acceder utilizando los verbos o las acciones HTTP, los métodos HTTP, como get, post, delete, patch, and so on. De hecho, este es un ejemplo interesante porque es un API simple que no necesita autenticación para llamar a sus métodos y podemos empezar a probar inmediatamente. ¿Cómo luce el paquete? La estructura del paquete que vamos a crear. A mí me gusta mucho visualizar y cuando nos enfrentamos a código puro, no es tan simple o no es trivial visualizar todos los métodos, cómo los métodos y tipos se llaman entre sí. Así que he tratado de hacer un poco eso. En este caso, toda la acción va a ocurrir alrededor del tipo cliente. Luego vamos a tener un servicio para cada uno de los grupos de recursos de los endpoints del API. Y el cliente va a tener una serie de métodos que todos los servicios van a utilizar a través del mismo para crear un request, que es el que vamos a utilizar para enviar la solicitud al servidor, incluyendo qué método HTTP vamos a utilizar para cada uno de ellos. El método do, que es el que ejecuta la solicitud al servidor, espera la respuesta, la recibe, la decodifica y retorna una respuesta especial con información adicional, no simplemente la respuesta que viene en el cuerpo, sino otra metadata que se nos retorna que es útil para toda la funcionalidad del cliente. Tenemos el do request with client, que es un método utilizado internamente por el método do, que es quien realmente ejecuta la solicitud al servidor. Adicional, verifica la respuesta
que se nos retorna con check response, que es donde se hace el manejo de errores, y también crea una nueva respuesta con new response, que simplemente encapsula la respuesta con información adicional para la funcionalidad del cliente. Y finalmente, retornamos el objeto solicitado al servicio que lo llamó. ¿Cómo luce nuestro paquete? Esto es digamos, una simplificación de los tipos y métodos de la documentación. Es importante cuando desarrollamos un paquete para un cliente pensar en cómo va a lucir la documentación, porque típicamente para una aplicación el cliente no es el objetivo final, sino es un medio para comunicarse con un servidor, para tener acceso a recursos, para luego poder hacer las acciones que necesitamos hacer dentro de nuestra aplicación. En este caso ven que tenemos los tipos de servicios, tenemos el tipo cliente con todos los métodos que tiene el cliente que vamos a ver en detalle, método para respuesta, métodos para login, and so on. Entonces, nos vamos primero a ver el cliente dentro de todos los componentes que hay. El tipo cliente. Para cualquier cliente API en Go, en este caso vamos a crear un cliente personalizado. El mismo va a encapsular un HTTP client del paquete net HTTP, que es el que nos da la funcionalidad básica, pero lo vamos a encapsular para aumentar su funcionalidad. Y este método cliente que nosotros estamos creando va a tener las responsabilidades de manejar autenticado, va a conocer cuál es el URL base de la API, es donde vamos a registrar todos los servicios que van a hacer solicitudes a los endpoints de la API, el que va a crear las solicitudes para cada uno de los endpoints, ejecutarlo, verificar las respuestas y retornar las respuestas. Entonces, al crear el cliente, tenemos que crear una función que nos permita instanciar un nuevo cliente. En este caso, el URL lo podemos manejar como una constante, como es en el caso que tenemos acá. Puede parecer un poco extraño que pasemos un HTTP client para crear un cliente, pero como mencionamos, nuestro cliente está encapsulando un HTTP client y el hecho de pasarlo nos permite darle funcionalidad adicional. Nos permite pasar un cliente personalizado donde podemos ya haber manejado el autenticado o podemos haber puesto ya cierto tipo de parámetros en el cliente que no necesariamente tenemos que poner en el que nosotros estamos creando personalmente. Y al final lo que hacemos es que registramos los servicios que el cliente va a estar soportando. Vamos a ver cómo se come eso en detalle dentro de un poco. Luego que tenemos el cliente creado, necesitamos una manera para configurar el cliente. ¿Por qué vamos a querer configurar el cliente? Bueno, por ejemplo, si tenemos un URL base que es una constante, el que siempre vamos a llamar, ¿qué pasa si en un momento queremos utilizar el cliente para comunicarnos a un URL diferente? Por ejemplo, un URL de prueba. Entonces nos va a tocar cambiar ese URL, pero ese URL o alguno de los parámetros internos del cliente pueden ser privados o no exportados. Necesitamos una manera de poder configurarlos. Para ello vamos a utilizar un patrón de configuración funcional. Vamos a crear un tipo función que va a ser una función que reciba un puntero a un cliente y nos retorna un error. Al recibir un puntero al cliente, nos va a permitir modificar internamente el cliente. ¿Cómo hacemos esa configuración? Bueno, para ello creamos funciones que pueden tener cualquier tipo de signatura, pero la clave aquí es que debe retornar un tipo client op. En este caso es el tipo personalizado que hemos creado, que es tipo función. Dentro de la función, un closure a través de una función anónima, e inmediatamente vamos a regresar el
closure, que es donde estamos realizando cualquier tipo de asignación para configurar el cliente. El truco aquí es que esta función de configuración puede recibir cualquier parámetro que nosotros queramos y el closure internamente puede utilizar esos parámetros sin necesidad de ser pasados directamente. Y al final, todo lo que estamos regresando es este tipo que permanece consistente para todos los casos. Luego, ¿cómo pasamos estas funciones en el cliente? Bueno, tenemos que crear una nueva función que nos permita instanciar un nuevo cliente. Dentro del signature de esta nueva función, vamos a crear un parámetro variádico que nos va a permitir decir n cantidad de parámetros del tipo client top. Y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un bucle alrededor de estos parámetros y lo vamos a utilizar para configurar. Como le estamos pasando aquí el cliente que estamos instanciando, él le va a permitir configurar los parámetros internos o los campos internos de ese cliente. Si vemos aquí, de hecho, estamos reutilizando la función newClient, que en un inicio utilizamos para crear un nuevo cliente, y simplemente con esta función new, lo que estamos haciendo es que estamos utilizando la configuración funcional. ¿Cuándo vamos a utilizar newClient versus new? Bueno, si vamos a utilizar todos los parámetros que ya están definidos en el tiempo de compilación, simplemente utilizamos newClient. Si queremos configurar, utilizamos new. ¿Cómo hacemos autenticado? Bueno, en este caso, si la API utiliza tokens, podemos pasar el token utilizando configuración funcional. Y el token puede ser un campo dentro del cliente. Creamos una función de la misma manera donde pasamos el token y el token se ha escrito directamente en el cliente. Si el API que vamos a utilizar utiliza autenticado OAuth, lo que podemos hacer es crear un nuevo cliente ya autenticado y pasar el cliente autenticado a la función que instancia nuestro nuevo cliente. En este caso podemos ver que lo que estamos creando es un HTTP client, que es justamente lo que nuestra función newClient recibe. Vamos a ver los métodos del cliente. Vamos a empezar con el método newRequest. Luego de tener ya el cliente creado, configurado, estos son los métodos que nos van a ayudar a comunicarnos con el API. La responsabilidad del método newRequest es crear el URL completo al que nos vamos a comunicar. Dependiendo del tipo de solicitud HTTP, va a codificar el cuerpo en JSON, si es un método POST, o si no, simplemente le va a decir al request qué método utilizar. En caso un GET, no necesitaríamos codificar el cuerpo. Y nos va a permitir crear un request, ya request apropiado del paquete net HTTP, y establecer las cabeceras comunes, los headers en este caso. Este método va a ser llamado por todos los servicios cuando necesiten crear sus solicitudes. Y esto es como luce, tal cual. Simplemente lo que hacemos es que parseamos el URL que recibimos y se lo agregamos al URL base que ya tiene el cliente. Creamos un nuevo request y configuramos las cabeceras. Pasando al método do. Este es el método donde ocurre la acción. El método do tiene la responsabilidad de ejecutar la solicitud HTTP, garantizar que el cuerpo sea cerrado, que el cuerpo de la respuesta sea cerrado, así la conexión TCP que se utiliza puede ser reutilizada. Verificar la respuesta por cualquier error que nos dé el API. Esto no es error de nuestro cliente, de nuestra aplicación, sino un error en la respuesta del API, típicamente códigos de estado de 400 en adelante. De codificar la respuesta en el tipo que le fue pasado al método do, en este caso una interfaz, porque le podemos pasar cualquier tipo dependiendo del request que estemos haciendo.
podemos estarle pidiendo que nos retorne un álbum, que nos retorne un artista, que nos retorne una canción. Entonces, por ello, dependiendo del tipo que estamos pasando, así mismo es el tipo de codificado que va a ser. Y crear una respuesta a medio, una respuesta personalizada en caso de que estemos haciendo una. Esto es a grandes rasgos cómo luce el método do. De hecho, el método do delega mucha responsabilidad al método doRequestWithClient, que es el que vamos a ver a continuación. Y cuando tenemos respuesta, simplemente decodificamos la respuesta. También tenemos que discriminar entre un error de final de archivo o un error real de codificación, en este caso del cuerpo. Entonces, siguiendo el flujo, moviéndonos al siguiente método, doRequestWithClient. En este método vamos a crear el request utilizando el contexto que se nos pasa. Vamos a utilizar el método do, en este caso no el método do personalizado que estamos creando, sino el método do del paquete net HTTP, que es el que de hecho ejecuta el request. Vamos a recibir la respuesta, vamos a verificar la respuesta y crear una nueva respuesta con atributos personalizados. Así que veamos cada una de estas dos partes, verificar la respuesta y la creación de una nueva respuesta. Una nueva respuesta. Creamos este tipo de respuesta que encapsula el tipo HTTP response. Pero lo interesante es que aquí podemos agregarle campos o funcionalidad extra, como llevar un control para paginación, para paginado, rate limiting, y el método newResponse es el que nos permite crear esa nueva respuesta. En este caso, como es una API bastante simple, simplemente lo que estamos haciendo es el encapsulado del método. Luego, manejo de errores de la API. Para eso utilizamos el método checkResponse. Este es un método que es un poquito más largo, pero lo primero que tenemos que hacer es, como la respuesta, el cuerpo de la respuesta, solamente la podemos leer una vez. Si la intentamos leer más de una vez, pues la respuesta fue leída y cerrada y no vamos a encontrarnos nada. Lo que nos toca es duplicar la respuesta para obtener la información de respuesta, poder procesarla y que la respuesta pueda seguir el flujo. ¿Por qué en este caso nos toca leer la respuesta? Pues porque en el caso de este API, los errores no son regresados dentro de las cabeceras. Los errores son regresados dentro del cuerpo de la respuesta. Así que nos toca discriminar entre un error y un cuerpo regular. Entonces, al haber duplicado la respuesta, lo podemos pasar ya a la siguiente parte de la función. En este caso, como les decía, todos los errores vienen del cuerpo de respuesta y de hecho siempre la respuesta es exitosa. Así que el método, el código de estado de la respuesta está entre 200 y 299. O sea, fue exitosa, pero eso no quiere decir que dentro no venga un error. Entonces, para ello creamos un tipo de error que ya está basado en el formato de respuesta, donde en caso de que esto sea una respuesta, intentamos decodificarlo, recodificar la respuesta con error en este tipo y retornamos ese error de haber 1. Si no, simplemente retornamos nil. En caso que el error no venga dentro de un cuerpo que tenga una solicitud exitosa dentro del código 200 o 299, simplemente lo que regresamos es otro método de error con el campo de mensaje que sea simplemente el cuerpo completo que nos regresó para ver qué es lo que está sucediendo internamente. Listo. Ya nos podemos mover a los servicios al haber visto todos los métodos que tiene el cliente. De hecho, el cliente es el que tiene la mayoría de la acción. Ya los servicios resultan simples al haber tenido la mayoría de la funcionalidad encapsulada dentro del cliente. Y eso es lo que nos permite agregar rápidamente múltiples servicios a la hora de ser necesario.
Cada servicio va a tener métodos que corresponden a los endpoints y los verbos HTTP que tiene cada uno de los endpoints. Incluso lo vamos a utilizar para crear el nombre de la función. En este caso, para el servicio de álbum, vamos a tener un método get que simplemente nos va a traer un álbum. Si le entregamos el ID del álbum, y nos va a traer las canciones que tiene el álbum. Si le pasamos también el ID del álbum con el segundo método que tenemos acá. ¿Cómo luce uno de estos métodos de servicio internamente? Bueno, lo que estamos haciendo aquí son dos cosas simples. Uno, crear el request, que vimos que es uno de los métodos claves del cliente, y el otro es ejecutar el request, con otro de los métodos clave del cliente, que es el do, que acabamos de ver. Al final retornamos el álbum, que es la respuesta decodificada, la respuesta, que es la respuesta encapsulada, y cualquier error en caso de que hubiese un error. ¿Cómo vamos a estructurar el proyecto? Bueno, en este caso lo que hacemos es que toda la funcionalidad del cliente va dentro de un archivo que tenga el nombre del cliente o del API que estamos desarrollando. Luego, cada uno de los servicios va a tener su tipo y sus métodos dentro de un archivo con el nombre de el servicio o del endpoint. Y bueno, cada uno de la funcionalidad va a tener sus test internamente. Hablando de pruebas, haciendo testing de un API. A la hora de hacer pruebas para el cliente de un API hay que tener consideraciones especiales. Lo que estamos es comunicándonos con un servicio que está vivo y es un servicio que nosotros no somos dueños. Entonces, crear y mantener mocks o fakes es costoso, complicado de mantener y no son muy confiables porque no podemos controlar la implementación del mismo. En este caso, lo que sugerimos es verificar que nuestra implementación del cliente, en este caso, que las solicitudes que hacemos o que el estado del cliente sea correcto en base a la especificación del API. Si el API me dice que tengo que llamar un método de una manera específica, asegurarme que el cliente está llamando y construyendo ese método de la manera específica. Por ejemplo, en este caso, puedo hacer test del método newRequest al asegurarme que estoy creando los URLs o construyendo los URLs en base al URL base de la manera correcta y que cualquier URL que no está creado de la manera correcta, que no es un URL correcto, me retorne un error. También puedo verificar la configuración funcional que le estoy haciendo al cliente y puedo verificar el estado del cliente luego de hacer la configuración funcional. En este caso, estoy creando test para asegurarme que le he modificado el URL al cliente de la manera correcta. Luego, registro de eventos, login. Para hacer registro de eventos, como quiero registrar todos los eventos que están sucediendo, es muy costoso hacer login en cada uno de los servicios. Voy a tener mucho código duplicado. Lo que puedo hacer es crear un transport personalizado utilizando el Round Tripper Interface. En este caso, creo un nuevo tipo, un login round trip, al que le voy a implementar la interfaz round tripper. En este caso, arriba puedo ver la implementación de la interfaz, donde simplemente estoy leyendo algunos de los parámetros de la solicitud o la respuesta, si hubiese una. Por eso verifico que hubiese una respuesta antes de leerla. Y estoy diciendo a dónde voy a enviar esos, bueno, a la hora de instanciar el tipo, a dónde voy a enviar o dónde voy a escribir esa respuesta. Entonces, ya con esto simplemente creo un login round trip que lo paso al cliente, en este caso como un transport customizado que utiliza el default transport, pues simplemente le agrego un transport adicional y me va a loguear todas
todas las solicitudes que haga la API. En cuanto a tiempo de espera, hay dos maneras de implementar los tiempos de espera. Una es a nivel de cliente, utilizando un cliente HTTP que le paso a mi instanciado de clientes donde define el timeout, o lo puedo crear a nivel de solicitud. Si han visto, hemos utilizado contexto para todos los métodos y puedo crear tiempos de espera específicos para cada una de las solicitudes que hago. Eso me permite que las solicitudes no se me queden colgadas a la hora de que haya un servidor que tenga un tiempo de respuesta muy lento del que mi aplicación permite. Finalizando, hemos visto todos los componentes de un cliente de API básico y se resume a utilizar un paquete de una manera simple, donde simplemente indexamos un cliente y utilizamos el servicio con el método que queramos utilizar para obtener la información que queramos. Este es un ejemplo de resultado, una respuesta truncada, pero vemos cómo podemos retornar en este caso el álbum Siembra de Willy Colón y Rubén Blades, el álbum más vendido en la historia de la salsa. En resumen, hemos visto cómo estructurar un paquete de cliente, hemos visto componentes clave de un cliente y patrones que nos van a servir para inspirarnos en el diseño de los mismos. Aquí les dejo algunos recursos que de hecho me han inspirado porque me encantaría decir que yo me imaginé y me creé cómo diseñar todos estos clientes de API desde cero, pero no, está el excelente artículo de API Clients for Humans, donde muestra este patrón de servicios. Functional Options for Friendly APIs de Dave Cheney, donde muestra este patrón de configuración funcional. El cliente de API para GitHub y para DigitalOcean escrito en Go, que es donde he sacado la mayoría de la inspiración, y el código cubierto en esta sesión también. Así que muchas gracias, un placer estar aquí y compartir con ustedes y que tengan un excelente día.